bueno, primario y secundario, pero para empezar a diferenciar lo que es el floema como tal. También hacíamos referencia en relación a la raíz, pero en relación a la raíz decíamos de que no inicia con células de parénquima, sino que inicia directamente con xilema. Entonces no inicia con células de parénquima, sino que con xilema. Si se dan cuenta, en un tallo pues tenemos parénquima al centro, que es la médula, pero en una raíz no. Llamados elementos de los vasos de xilema. Esto no lo van a encontrar ustedes en pinófitas. Entonces ya empezamos a hacer referencia. Si no hay médula al centro, hacemos referencia que es una raíz. Y si vemos estos poros o estos espacios porosos, prácticamente es una magnoliopsia en crecimiento secundario. Muy bien. Entonces, entre los tipos de células, porque lo llamamos tejidos complejos, prácticamente hablamos en los elementos traqueales, ¿verdad? Que son los que van a conducir el agua, y hablamos de traqueiras, en lo que son principalmente plantas primitivas y también pinófitas, y elementos o miembros de los vasos de xilema, que vamos a encontrarlas en magnoliópsidas o en magnolofita principalmente. Las magnoliópsidas y liliópsidas, que van a servir no solo de conducción, sino que también tienen una función de sostén. Encontramos las fibras, ¿verdad? Que son prácticamente soporte mecánico para sostén. También van a tener algún almacenamiento, pero este almacenamiento es como el de, hablamos de metabolitos secundarios, cuando ya están maduras las plantas o están viejas las plantas, pues empiezan a guardar algunos componentes. Por ejemplo, con estas especies que son muy valiosas de madera, que es caoba y cedro. Entonces, en relación a esto, sentimos un olor muy particular a lo que es caoba y cedro, y también que prácticamente les sirve todo ese almacenamiento, que son aceites, está sirviendo para protección contra plagas y enfermedades. Células de parénquima, que va a servir para almacenar también, pero también para transferencia horizontal, y algunas estructuras glandulares, ¿verdad? Que van a servir para secreción y acumulación. Estas son las que vamos a ver principalmente el día de hoy. Haciendo referencia a esta imagen, esta fotografía es de un corte transversal de tallo en crecimiento secundario de Melina arbórea. Si nos damos cuenta, podemos ver los elementos de los vasos, ¿verdad? Vemos prácticamente elementos de los vasos, y en relación a cada elemento del vaso, pues es donde se está dando una conducción del agua. ¿Ok? Pero también logro ver que en esta otra sección también hay elementos de los vasos, son más pequeños. Si logran ver, más o menos la división viene por acá. ¿Cuál es la diferencia entre la sección A y la sección B? Desgraciadamente van a agarrar mujeres que no sirven para nada. Sí, pero ¿por qué hay diferencia en el tamaño? Gracias, María. Pues lo que yo recuerdo es que se da la diferenciación de tamaño porque una está en la época seca y la otra en la época lluviosa. Entonces, al haber mayor cantidad de lluvia, entonces los elementos del vaso son más grandes. Muy bien, Fernández. Está muy bien. Entonces, si se dan cuenta acá, la sección A es más oscura, la sección B es como más clara, ¿verdad? Es la percepción. También los elementos de los vasos son más grandes, ¿verdad? En la sección B que en la sección A. Las fibras en la sección A son más pequeñas, por eso que el lumen es más pequeño. Y en la sección B, como las fibras son más grandes, el lumen es más grande. Es lo que nos da la principalmente en relación a lo que es la claridad. Entonces hacía referencia a lo que es la época lluviosa y época seca, ¿verdad? Entonces, en términos muy generales, sí. La sección A, hablamos de una época seca, ¿verdad? Hablamos de un estrés hídrico. Las células realmente son más pequeñas, no pueden crecer tanto. En la sección B, pues hablamos de una época lluviosa. Hay mayor disponibilidad de agua, las células son más grandes, ¿verdad? Entonces, la sección B le decimos que está en una época temprana, mientras que la sección A decimos que está en una época tardía. La unión de la sección de la época temprana con la época tardía, o época tardía con época temprana, o si ustedes quieren ver
la sección de época seca con la sección de época lluviosa, nos genera lo que son los famosos anillos de crecimiento. Entonces, esto, lo que ustedes están viendo acá, es un anillo de crecimiento, solo que he visto anatómicamente la sección de diferenciación entre época temprana y época lluviosa. Entonces, uno es época lluviosa y otro, perdón, época lluviosa está de acá y época temprana está de acá. ¿Alguna pregunta? Son una pura mierda. No, vamos a seguir viendo esto. Entonces acá tenemos un corte longitudinal de lo que es Melina arbórea siempre, pero quiero que observen estos elementos de los vasos que ustedes están viendo acá. Son estos, ¿no? Que son corte transversal. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 elementos de los vasos. Están unidos como si fueran popotes, fueran pajillas, uno arriba del otro. Entonces, esa unión que están teniendo principalmente en relación a lo que son los elementos de los vasos, están creando uno arriba del otro y están generando un tubo de conducción directo. Eso que ustedes ven acá, prácticamente voy a marcarlo en esta sección. Estos son células de parénquima. Son principalmente los radios o rayos. Y eso que estoy colocando una X acá son prácticamente las fibras. Entonces vamos a regresar. Acá, ¿qué tenemos? Esto aquí son las células de parénquima, ¿no? Estas son las parénquimas que son los radios o rayos que tenemos acá. La que estoy colocando una X aquí son las fibras, solo que estamos viendo dos cortes, ¿verdad? Este es transversal y este otro es longitudinal. También, si ustedes se pueden dar cuenta, a la par de lo que son los elementos de los tubos, podemos encontrar lo que son células de parénquimas. ¿Cómo sé que son células de parénquima? Son cortas, son paredes celulares delgadas, mientras que estas de acá, si vemos, son muy largas. Entonces, la longitud nos va a dar el chance de cómo es que se están funcionando precisamente las fibras y lo que son las células de parénquima. Acá, en esta sección, ustedes no ven nada porque cuando se hizo el corte con el micrótomo, se llevó toda la pared celular, en esta parte de acá. Pero los elementos de los vasos tienen, se llaman ornamentaciones. Las ornamentaciones son principalmente cómo está el engrosamiento de la pared celular y qué disposición o qué forma están teniendo. Ahora aquí es en forma de punteaduras. Se dan cuenta, son un montón de puntitos que hay, ¿no? Yo creo que a nadie le gustaría que lo agarraran de pendejo. Y este, pues, es de una pinófita. Véame. Este es un corte longitudinal de una magnoliopsis. ¿Cómo sé que es una magnoliopsis? Hombre, esa es pregunta. Porque son elementos de los vasos del xilema. Porque tiene elementos de los vasos de xilema. Correcto. Y los elementos de los vasos de xilema, que son estos de acá, que son estos de acá, no van a tener en pinófitas. Acá usted lo que van a encontrar van a ser fibrotraqueiras, las famosas traqueiras. Bueno, aquí empieza una, vean. Viene una traqueira. Se dan cuenta, termina en punta y la otra empieza en punta también, ¿verdad? Entonces tenemos las fibrotraqueiras. También otra característica es esto. Ustedes van a ver estas punteaduras de acá. Estas se llaman punteaduras areoladas. Si ven que estas punteaduras areoladas, o sea, sí parece una areola. Dos punteaduras areoladas. Y ya hemos dicho que acá, como terminan en punta, el agua sube y como no puede pasar, viene en zigzag. Viene, vuelve a subir, zigzag. El agua no asciende como la otra de forma directa, sino que hay una transferencia principalmente del agua. Viene aquí, topa, pasa la otra, sigue subiendo, topa la otra y va subiendo. Entonces, esto van a través de van subiendo el agua porque no tienen los espacios porosos como tienen esta, que es una conducción directa. Aquí se da a través de la fibrotraqueiras. Entonces, primero, o sea que no es una magnoliopsia porque no veo elementos de los vasos de xilema. Segundo, veo principalmente lo que son las fibrotraqueiras, ¿verdad?
bueno, eso lo voy a hablar, esta disposición, no lo voy a confundir, lo voy a hablar después en relación porque esta disposición acá son tres tipos de crecimiento longitudinal. Aquí está, nuevamente ya ha crecido más, ya está más aumentado lo que es el elemento del vaso xilema, un crecimiento secundario y vemos las punteaduras, ornamentaciones, también vemos el parénquima acá. Esto es parénquima y esto acá es parénquima, son que estos son radios y este es de transferencia directa de lo que son los elementos de los vasos de xilema. Aquí vemos algunos tipos de elementos traqueales, elementos de los vasos de xilema. Vemos acá anular, ¿verdad? Vemos el anular, el helicoidal, espiral. Podemos encontrarlo de las dos disposiciones, lo podemos encontrar. El crecimiento escalariforme hace referencia como si fuera una escalera. Y se encuentra cada uno de esos, hace referencia que cada uno de estos segmentos es como una grada. Entonces, por eso le dice escalariforme, ¿verdad? Como si estuviera formando una escalera. Eso es, por eso es escalariforme. Reticular es como el tipo telaraña, o sea, no tiene una forma en particular. De hecho, el reticular puede ser un engrosamiento de los más duros que pueden haber. Pregunta. Aquí, la primera pregunta es: ¿cuántos elementos de los vasos xilema hay acá? En esta imagen. Si yo tengo que consultar cuántos elementos de los vasos hay. Tanto así. Ninguno. Porque es roble y entra entre pinófita. Muy bien. Es como... ¿Qué iba a decir Hernández? Pues yo veo 3 porque, o sea, el quercus es una magnoliopsia. Correcto. Es una magnoliopsia. ¿Ok? Y no hay problema ahorita que nos confundamos, ¿verdad? El objetivo de acá que aprendamos. Magnoliopsia. Esta es una magnoliopsia. Y estos son elementos de los vasos. Todo eso es como un tubo de conducción. ¿Bien? Un gran tubo de conducción. Pero aquí está un segmento. Aquí está el otro segmento. Bien. Aquí está un segmento y aquí está otro segmento. Muy bien, ahí 1, 2 y 3. Tal vez alguien más me diría: mire, pero aquí está aquí abajo todavía hay otro. A veces logra medio visualizar. Pero hay 3, 4, ¿verdad? La pregunta es, de acuerdo a la clasificación que se vio aquí atrás, ¿a cuál pertenece? Yo veo que sea escalariforme. ¿Se dan cuenta? Hay que utilizar mucho la imaginación, ¿verdad? Bastante. Le puedo decir reticular. Bien, podría, pero vean, tiene como escalones. Entonces, como tienen como un patrón de escalones, ya se le denomina escalariforme. Muy bien. No vi quién fue que mencionó. Tenemos otros que principalmente vienen de punteaduras, tiroladas, prácticamente. Vemos varias de punteaduras, ¿verdad? Cómo se pueden visualizar en las paredes secundarias. Entonces, tenemos varios tipos. En elementos de los vasos, acá tenemos cómo está la terminación, o sea, los extremos. ¿Se dan cuenta? En el A, B, C, podemos decir que son huecos, ¿verdad? O sea, prácticamente están vacíos, son huecos. El A, B, C, pero el D nos hace referencia que es prácticamente típica de las gimnospermas. Ahí cuando hablamos típicas de las gimnospermas, aquí sí hablamos que esta pertenece principalmente a la pinófita. ¿Ok? A la pinófita. Y se dan cuenta, en el extremo tiene tope. O sea, ¿qué significa eso? Que el agua no puede llegar y ascender de forma directa. ¿Ok? Mientras que estos tres de acá, si el agua asciende de forma directa y asciende de forma directa, porque acá los extremos son vacíos o son huecos. Puede tener algunas ornamentaciones en los extremos, pero no tiene un tope. Mientras que precisamente la foraminada sí tiene un tope, que son las pirotraqueiras, tienen un tope. Y ese tope no permite que el agua ascienda de forma directa, sino que tiene que ser prácticamente en zigzag. Y eso es lo que convierte a las
magnoliópsidas o magnoliofitas más eficientes. Pues podemos tener varios tipos de elementos de los vasos. Aquí mi objetivo no es que ustedes se aprendan cuáles son los diferentes tipos de elementos de los vasos de xilema. No. Tanto así. El objetivo es que ustedes puedan comprender que hay diferentes tipos. Hay largos, delgados, cortos, anchos, cortos, delgados, algunos que tienen un extremo longitudinal pero están vacíos. Entonces pueden tener varios tipos de ornamentaciones y de disposiciones. Hay un problema especial que se llama histología vegetal. Sí, es un problema especial, es un curso electivo también que se llama histología vegetal. Ahí sí es necesario que ustedes aprendan toda la disposición y cómo se llaman cada uno de esos para clasificar prácticamente las maderas. No sé si ustedes han visto CSI, eso de que en Estados Unidos o Miami o no sé dónde, esos programas en Estados Unidos. Debería contestar a sus alumnos que si va a estar chantajeando y si se viene a la mierda, Jóvenes. no estoy diciendo, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Sí lo viste? ¿En qué se trata? Dígame. Más o menos, ¿de qué se trata? De resolver crímenes. De resolver crímenes, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, o sea, resuelven los crímenes en ratitos, ¿verdad? O sea, en cuestión de minutos ya están resolviendo un crimen en cuestión de horas. Qué bueno que así fuera el sistema de seguridad y el sistema de los ministerios públicos y todo, ¿verdad? Que en cuestión de ratitos. De hecho, pues, esto es más o menos como CSI, o sea, yo le digo histología, molesto de histología, porque es CSI. De hecho, ustedes han oído hablar del laboratorio en la Facultad de Agronomía, está el laboratorio de maderas, pero hay un laboratorio forense de maderas, y lo que están haciendo ahí es poder, a través de estructuras anatómicas, poder determinar cuál es la planta. Imagínense, si cuesta determinar una planta con flores, hojas, frutos y todos los organelos, imagínense poderlo determinar con lo que son tejidos vegetales. Los compañeros dicen que es más fácil los que trabajan en el laboratorio forense de maderas. No sé, no le he entrado mucho a la determinación botánica a través de esto, pero sí sirve para poder resolver crímenes, ¿verdad? De hecho, el Ministerio Público ha llevado varias muestras de madera para poder determinarla, que solo tienen un segmento de madera, no tienen nada más. Entonces, a través de lo que son tejidos vegetales se puede resolver. Eso es para los que van a llevar el curso, si lo van a llevar algún día, de lo que son histología vegetal. Por el momento, no nos interesa que ustedes aprendan esto, cuáles son las clasificaciones de estos. Los que van a recursos naturales renovables, pues van a llevar un curso que se llama tecnología de la madera y también van a aprender sobre esto. Nuevamente vemos acá que dice que hay elementos, que hay simples, como en este caso, y hay múltiples, como en este otro caso. Esto que se movieron las flechitas, ¿verdad? Múltiples cuando hay varios. Simple cuando están solos o están libres, ¿ok? Entonces podemos ver, estos serían vasos múltiples. Se llaman vasos o poros múltiples, porque hay varios. Aquí hay 3, aquí hay 2, en uno mismo, ¿verdad? Aquí vemos la punteadura. Eso dijimos que no era nada, ¿verdad? Dijimos que prácticamente no es nada, sino que es el lumen. La estructura que vemos acá, vamos a empezar a clasificarla con ustedes. 1, 2, 3, 4. A ver, pues, ayúdenme. ¿Qué es el 1? Fibras. El lumen es solo el espacio. Muy bien, excelente. ¿El 2? No, sale muy bien el 2 aquí. Serían fibras. Son parénquimas. No, no son fibras, es parénquima. Pero se llaman radios o rayos, ¿verdad? El 3. Fibras. Fibras, muy bien. 4. Vaso del xilema. Elemento del vaso de xilema. Acuérdense, hoy, de aquí en adelante, segundo parcial, todo con nombres y apellidos. Elementos de los vasos de xilema. Muy bien, excelente, vamos bien. Vemos aquí otro escariforme, ¿verdad? Prácticamente cómo está la disposición.
Y la cuestión vamos a colocar acá. 1, 2, 3, 4. ¿Qué es el 1? Mi huevo, no sé. Ah, es zapatos. Parénquima. Muy bien. Mi 2. huevo, tan gallo. Fibras, no. Ah, no, no son fibras. Elementos del vaso del chilema. 2 es una fibra. Ah, bien, puta. 3. Elementos del vaso del xilema. Muy bien. 4. Fibras. Fibras también. Sí. Aquí, ¿con qué me da a disposición que es una fibra? Prácticamente que está como embudo, está terminando. Vean. Tiene terminación, tiene tope. ¿Bien? Tiene tope. Muy bien. En las traqueidas, pues, no. Eso ustedes van a tener la diapositiva por leerla. En las traqueidas, pues, prácticamente hablamos de las plantas primitivas, hablan peptirofitas, que son los helechos, y las gimnospermas, pues, prácticamente que van a tener traqueidas, ¿verdad? Y en estas traqueidas, pues, su función también es soporte y también conducción de agua. Pero si ustedes se dan cuenta en los tipos de traqueidas, pues lo que van a tener es que van a terminar en punta, ¿verdad? Esa es la característica típica de estos, ¿verdad? Terminan en punta, ¿verdad? No son vacías o tienen una continuidad como en el caso de los elementos de los vasos de xilema. Podemos encontrar varios tipos, como el caso de la anillada, espiralada, escariforme. Tal vez la más común es con punteaduras areoladas, pero podemos encontrar esos diferentes tipos principalmente de formas o ornamentaciones que van a tener las fibrotraqueiras. ¿Ah? Muy bien. El inglés, por favor, ayúdame en el inglés. Que sí se lo oí. Leño temprano y leño tardío. ¿Cuáles son las lecturas que se tienen? Traducido a buen chapín sería madera temprana, madera tardía. ¿Verdad? Aquí madera temprana, madera tardía. Entonces, y regresamos acá. Desconforme. ¿Verdad? Esto es madera tardía y eso es madera temprana. Solo que esto es en Manoliopsida. Lo que estamos viendo acá Metete. es en Pinófita. ¿Ok? Entonces podemos ver la clasificación acá. La época seca, Ay, no. ¿verdad? Esta es época seca, A ver qué dice Dios, cómo le va. época seca, y esto acá es época ¿Qué son canos? lluviosa. Ay, no, aquí no está, no la perdieron con el Diego de la Fiebre. O la sufrieron. ¿Ok? Época lluviosa. La pregunta es, ¿qué es esto? De repente la noticia ya está con el tiburón. Ah, ¿verdad? No, se sentencia, pueden hacer. ¿Qué es eso, Gons? Pan y queso. Entre más, me van a decir. Las traqueiras. Ay, no. Traqueira es cada una de estas de acá. Ok, entonces, disculpe. No, tengan pena, no, para nada. No se preocupe, estamos aquí para aprender. Esas son traqueiras. Todas estas de acá son traqueiras. Todo esto son traqueiras. ¿Ok? ¿Pero qué es eso? Punteaduras. No, Son punteaduras areoladas. Correcto. ¿Quién lo dijo, Marco Antonio? No, Pablo Leal. Ah, Pablo Leal, perdón, no me había aparecido el nombre aquí. Pablo Leal. Excelente, le vamos a dar 5 puntos en su primer parcial. Solo me recuerda al final, si no, no se los pongo. Gracias, ingeniero. Entonces son punteaduras. Son las famosas punteaduras areoladas, solo que este es un corte transversal. ¿Ok? Entonces son estas punteaduras areoladas. Lo que pasó que este es un corte longitudinal y el corte lo cortaron acá. ¿Ya? Aquí lo cortaron. Entonces esto es lo que estamos viendo acá. Las famosas punteaduras areoladas. Es lo que estamos observando. Entonces acá pues dice que la punteadura areolada se configura por lo que es un margo y un torus. ¿Qué significa eso? Eso hace referencia, si nosotros tenemos aquí la traqueira, ¿verdad? Y aquí está la punteadura, y eso haciendo referencia a cómo es, ¿verdad? Pues prácticamente nosotros vamos a tener un sistema
en el cual va a tener como un pequeño émbolo, ¿verdad? Entonces vamos a tener acá. ¿Ok? Entonces la sección donde la punteadura areolada va a estar unida, se llama torus. Y la sección que ves como el émbolo, que es lo que estamos viendo acá, va a ser el margus, que es lo que estamos viendo en una punteadura areolada. Es como un pequeño émbolo, viéndolo por este de vista transversal. ¿Cómo es que se están observando esto, verdad? Entonces, si vemos acá, donde está la base es el torus, y este de acá, como el émbolo que va a subir, es el margus. ¿Ven? No, este es el margus y el torus es el rojito, perdón. Entonces, el torus es el del centro, el margus es el donde se está como asentando. Aquí vemos más punteaduras areoladas, y regularmente así es como nosotros logramos observar. No vemos ningún elemento del vaso de xilema, sino que únicamente estamos observando lo que son las punteaduras. Si ustedes logran ver estas punteaduras areoladas, ya pueden decir es una pinófita. ¿Qué pinófita es? No sabemos, pero es una pinófita. ¿Ok? Aquí tenemos otros, se pueden ver de mejor disposición, ¿verdad? Vemos acá la punteadura. ¿Cómo están? Vemos también, podemos hacer referencia a las filotraqueas. Nuevamente terminan en puntas, si se dan cuenta acá. Aquí viene una, aquí empieza la otra. Entonces, y aquí viene la otra. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí están terminando en punta. Entonces, por eso la conducción no es así vertical directamente. Sí es vertical, pero en forma de zigzag. Porque aquí topó y probablemente pasó el agua para esta de acá. Entonces, sí tenemos una conducción que va en zigzag. Y aquí está, se da el transporte a través de estas punteaduras areoladas. Es que se da el transporte de agua. Aquí tenemos nuevamente ya más grande el esquema. La pregunta es, ¿qué es esto aquí del centro? Si tomamos en cuenta que no tienen elementos de los vasos de xilema, o sea, descarten de una vez que es un elemento del vaso de xilema. Ya les doy un tip ahí. Podría ser la médula, ¿no? No, no es la médula. Lumen. ¿El floema? No, no es lumen. Aquí esta imagen es de xilema secundario. El xilema secundario. Toda esta imagen es xilema secundario, o sea que no puede ser floema. ¿El lumen decía ahí? No, no es lumen. ¿Alguien, jóvenes? Muy bien. Podría ser el cambio, ¿no? No, no es cambium, porque Ok. todo es xilema secundario. ¿Con qué prendemos el fuego regularmente cuando hacemos carne asada? Carbón. Carbón, muy bien. Pero es el carbón, ¿y con qué prendemos el fuego? Con un fósforo, me decir. Ocote. Ocote. ¿Qué es el ocote? Es la savia. Más bien como la sangre del árbol. O algo así. Más o menos, por ahí va. El ocote es madera. Tengamos en la mente que el ocote es madera, ¿verdad? Pero ¿qué característica tiene en particular el ocote? Está lleno de resina. Tiene resina, muy bien. De hecho, es el pino socarpa, ¿verdad? Donde sacan el ocote. El pino colorado, porque tiene una gran cantidad de resina. Entonces, si tiene una gran cantidad de resina, tiene que tener conductos que transporten el resina. Entonces, si ya les di el tip, ¿cómo se llama este? Es un canal. ¿Canal qué? Resinífero. ¿Ok? Es un canal resinífero. Ese acá es un canal que transporta. Hay mujeres que creen que con quedar embarazadas se van a agarrar al hombre de una Pues se encuentra está conformado como por varias células. Son varias células de parénquima que lo están conformando el canal resinífero. Este es otro corte que ya hemos visto longitudinal en traqueiras. Vean. Vean pues. Este se llama
Ya puse el celular. corte longitudinal tangencial. Este acá se llama corte longitudinal radial. Cuando ustedes encuentran eso, como yo les digo así coloquialmente, como totitos, ¿verdad? Un traslape entre las fibras verticales y los radios, se llaman corte longitudinal radial. ¿Ok? Cuando solo ven las cuestiones longitudinales, hablamos de tangencial. Vamos a aprender más adelante. Entonces, entre las fibras, también su principal aporte es el soporte mecánico, porque tiene una alta lignificación, o sea, una pared secundaria engrosada. Y podemos encontrar también de varios tipos, ¿verdad? Vemos las fibras principalmente, aquí vemos células de parénquima, como ustedes bien lo dijeron en su momento, ¿verdad? Vemos de parénquima, principalmente este en palo blanco, vemos cuáles son las fibras de las células de parénquima. Aquí tenemos las fibras. Y aquí empezamos, que es donde quería llegar. Veamos, ese es un corte. Bueno, primero voy a preguntar, ¿de qué madera pertenece? ¿Noliopsida o pinófita? Pinófita. Pinófita. ¿Por qué pinófita? Hay canal resiníferos, hay punteaduras aureoladas y son traqueidas. Muy bien, excelente. Estamos muy bien. Miren, tenemos que ser observadores. Aquí dice canal resinífero, ¿verdad? Y les dije que están formados por varias células. No es como un elemento del vaso xilema que solo es una célula. Aquí son varias células presentes en parénquima que forman el canal resinífero, ¿verdad? También vieron que hay traqueidas, las punteaduras areoladas. Pero este es un que llama un corte de acá, longitudinal tangencial. Este aquí es corte longitudinal tangencial. ¿Ok? Y este de acá, donde se forma un traslape entre los verticales y los radios, hablamos de corte longitudinal radial. Es como nosotros podemos identificarlos. Entonces, para que sea más fácil la identificación, el radial va a ser cuando ustedes encuentren este como totito. ¿Ok? Yo digo totito porque hay traslape, ¿verdad? Hay traslape. Está mal nombrado este totito, pero es para que a ustedes se les quede. ¿Ok? Ahí, como yo digo, busquen totitos. Si ustedes buscan totitos o buscan estos traslapes de fibra vertical con radios horizontales, ese es un corte longitudinal radial. Si no lo encuentran, es tangencial. Y esa va a ser la diferencia. Así sencilla y coloquialmente hablando. Este acá es magnoliopsia, ¿verdad? ¿Por qué es magnoliopsia? Tenemos elementos de los vasos de xilema, pero si dan cuenta, el elemento del vaso de xilema es una sola célula, mientras que acá el canal resinífero en pinófita son varias células. ¿Ok? Entonces tenemos aquí una sola célula. Tenemos acá nuevamente corte longitudinal en esta sección radial. ¿Cómo sé que es radial? Verticales y traslape con radios o rayos. Entonces esto me está creando este traslape que yo digo vulgarmente totito, pero es un traslape entre fibras y radios, lo que me genera principalmente esa distribución que es el corte longitudinal radial. Y este otro segmento de acá es el corte longitudinal tangencial. ¿Ok? Estos solo los vamos a encontrar en crecimientos secundarios. ¿Alguna pregunta, jóvenes, antes de seguir? ¿No? Aquí tenemos un xilema primario. Primero tendré que averiguar de qué tipo de planta es. ¿Cómo se llama esta planta? En términos muy generales. ¿Cómo se llama el corte, mejor dicho? Preguntamos cómo se llama el corte. Y empezamos a nombrar los cortes. Este es un corte transversal de mesófilo de la hoja, ¿verdad? Un corte transversal de mesófilo de la hoja. Corte transversal de mesófilo de la hoja de Liliopsia. Corte transversal de la hoja en Liliopsia. Entonces empecemos a identificar. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Muy bien. ¿Qué es el 1? Lumen. Es la epidermis. Muy bien, ahí está la epidermis, pero ¿qué sección estamos de la hoja es ahí? Arriba. ¿El as o el en vez? El as El as, muy bien, el 2. sería el en vez y hay como un estómago arribita. Muy bien, excelente, está ahí el estómago. Muy bien. Muy buena observación. El 3. Lo mencionó ahorita el compañero en la 1. Epidermis. 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 Muy bien. La 4. Sería parénquima de relleno. Parénquima, ajá. No. No, es parénquima, pero no es de relleno. Es clorénquima o clorénquima homogénea. Clorénquima homogéneo. Muy bien, clorénquima homogéneo sí lo es. 5. Xilema. No. Es el floema. No. Ay, floema primario, ¿no? No. No, ay, no me recuerdo. Es xilema primario. Acuérdense, aquí ya nombre y apellido. Si yo solo me colocan xilema, está malo. Tiene que ser xilema primario. El 6. Problema primario. Problema primario, muy bien. 7. Células de la vaina. 8. serían fibras. ¿Fibras qué? Fibras perivasculares. Perivasculares o extrachilemáticas. Muy bien. Excelente, estamos bien. Van bien encaminados. También dijimos que en monocotiledóneas, que son las liliópsidas, los haces vasculares van a estar desordenados, ¿verdad? Entonces, en liliópsidas, haces vasculares desordenados. Por eso es que las liliópsidas no pueden presentar un crecimiento secundario. ¿Ok? No pueden presentar un crecimiento secundario. Únicamente las magnoliópsidas. ¿Pero por qué las magnoliópsidas? Porque los haces vasculares están ordenados, mientras que acá en monocotiledóneas o en liliópsidas, se dan cuenta, no hay una médula y los haces vasculares están desordenados. Otra característica es que vemos eso como caritas de marcianos que habíamos hablado en su momento, ¿verdad? Que no son caritas de marcianos como tal, sino que son haces vasculares. En dicotiledóneas, lo que hicimos referencia, que son las magnoliópsidas, tienen los haces vasculares de forma concéntrica, o sea, están ordenados, mientras que en liliópsidas, desordenados. Entonces acá sí se puede dar la formación cuando está creciendo de un cambio vascular, porque van a crecer y van a unirse todos los haces vasculares para formar del procambio el cambio vascular. Entonces aquí, si ustedes se lo van a dar cuenta, empieza y viene la línea de dónde se va a ir, puede ir formando el cambio vascular. Aquí estamos en un crecimiento primario. Aquí ya tenemos un crecimiento secundario. Estamos en una pinófita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé que estamos en una pinófita? Porque ahí dice corte transversal del tallo de pinus. No. Si solo nos imaginamos cómo está esto, voy a quitar. Y solo dejamos la imagen acá. ¿Qué tenemos? Bueno, aquí me dice canal resinífero, pero ustedes imaginen que no hay nada acá en relación que me va a decir qué es esto canal resinífero. Principalmente yo no veo estructuras como en el caso de elementos de los vasos de xilema. O sea, no veo elementos de los vasos de xilema. Ya sé que es una pinófita. Veo que hay médula al centro y veo los canales resiníferos que están acá. Están dentro del xilema, pero los más grandes están en el córtex y en el floema. ¿Ok? ¿Por qué creen ustedes que están los más grandes en el córtex y en el floema? En el floema digo yo porque como ahí se transporta toda la savia y prácticamente. Sí, muy bien, pero savia no es canal, no es resina. ¿Ah? La savia, Pero después de la savia se va a crear la resina, entonces tiene que ir.
ahí con... Bien. Tiene mucha lógica, muy bien, pero hay otra más importante. ¿Para qué tienen las plantas canales resiníferos? Para protección, ahí recubre la corteza. Muy bien, es protección. Acordemos que la principal plaga de los pinos es el gorgojo del pino, el Dendroctonus frontalis. Alguien mira también el ips, ¿verdad? Pero hablamos de Dendroctonus frontalis. ¿Y qué es lo que hace el Dendroctonus frontalis? Lo que hace el Dendroctonus frontalis es empezar a comer, ¿verdad? Empieza a comer acá, empieza a comer, y cuando llega a un canal resinífero, lo que hace es soltar o sacar la resina y queda envuelto en lo que es este pequeño escarabajo, que es menos de medio centímetro de longitud, queda totalmente colapsado, envuelto en la resina, y así no puede entrar el gorgojo, porque si viene el gorgojo y se come el floema, ¿verdad? Si se come el floema, como dijo hace un momento el compañero, si come el floema, y el floema están los fotosintatos, están los transportes de todo lo que es la fotosíntesis. Acordemos que el floema va hacia todas las partes de la planta, principalmente las áreas heterótrofas, que es la raíz, a la parte de abajo. Si se come todo el floema, la planta, bueno, y el floema y el cambio, la planta se va a morir. Se llama el ahorcamiento de las plantas. Solo que por eso se llama el gorgojo de los pinos, o descortezador o degollador de los pinos, porque está comiendo todo el floema. Lo que quiere llegar es al floema, comerse principalmente todos esos fotosintatos. No se quiere comer la resina, se quiere comer los fotosintatos que están acá. El floema va en busca de esto. Mientras tanto se come el cambio, ¿ah? Se come el floema y cambio, y al comerse todo esto ahorca o está quitándole todo esto, que la planta no puede llevar fotosintatos a las raíces. Al no llevar fotosintatos a las raíces, la planta muere. ¿Ok? ¿Quedó claro? Aquí viene, como quedó claro, viene una pregunta. Entonces, yo les puedo asegurar que en los bosques de pinos, en todos los bosques de pino, hay gorgojo, hay Dendroctonus frontales. La pregunta es, ¿por qué en algunos bosques se convierte en plaga y en otros no? Por la cantidad de resina que puedan tener los árboles a los que está atacando. Excelente, Francisco. Muy bien. Por la cantidad de resina. Entonces, si una planta tiene poca resina, el Dendroctonus frontales va a poder entrar directamente. Si tiene una buena cantidad de resina, los canales resiníferos son grandes, no va a poder entrar. ¿Ok? Entonces, ahí estamos. Y viene otra pregunta. ¿Por qué una planta puede tener poca cantidad de resina o canales resiníferos muy delgados? ¿A qué se podrá deber eso? ¿Temporada seca quizás? De hecho, la temporada seca tienen también bastante. No es tanto eso. Ay, me saludaste a tu amiga, me decía ella siempre. Podría ser que como la plaga se desplaza en ciertas áreas, entonces la especie, al no verse amenazada, no tiene necesidad de formar canales resiníferos. No, yo he encontrado en todos los bosques, he encontrado grumos que tienen Dendroctonus. Hay lugares más, hay otros menos, pero se debe a cierta condición, el ambiente. El compañero decía también las condiciones, ¿verdad? Condiciones ambientales, sí sé, pero hay otra condición que hace que se vuelva más susceptible de Dendroctonus frontales. Creo que, por lo que veo, hay algunas personas que son forestales acá. Si me equivoco, me corrigen, por favor. Pero nosotros lo que buscamos en un manejo forestal, cuando hablamos de manejo forestal, es área basal. Entonces, en el área basal, para los que no saben, el área basal, pues es el área del fuste, ¿verdad? A una altura de 1.30 metros, el DAP que se llama. Se maneja regularmente en lo que son bosques de pinófitas, o bosques cuando estamos haciendo manejo forestal, que tenemos que tener un área basal aproximadamente en unos 20 metros cuadrados por hectárea. ¿Ok? Esto se llama área basal. Si aumenta el área basal, nosotros quiere decir que estamos aumentando también la densidad. Entonces el área basal está en relación a la densidad que nosotros podemos tener
y al diámetro de los árboles. Entonces, si hay mayor densidad, puede que haya una mayor área basal, pero vamos a tener diámetros más cortos. Pero aquí estoy hablando de todo esto: densidad, áreas basales, etcétera. Todos tienen referencia de estrés. ¿Ok? El famoso estrés. ¿Y por qué digo esto de acá? Porque cuando nosotros hacemos manejo forestal, y para los que no sepan, regularmente por hectárea, los forestales están metiendo de 2.500 árboles por hectárea, o alguien me podría decir 1.111 árboles por hectárea. Vean, esas cantidades. Estamos metiendo plantaciones de 2.500 árboles por hectárea o 1.111 árboles por hectárea. ¿Qué significa esto? Que aquí estoy metiendo árboles, ¿a qué distancia? A 2 por 2. Y aquí estoy metiendo árboles cada 3 por 3 metros. Pero viene la pregunta: ¿cuántos árboles cosechamos al final? En una hectárea. Si yo siembro ahorita 2.500 árboles por hectárea y entre 25 años cosecho, ¿cuántos árboles voy a cosechar por hectárea? No sé, 700, no. Pues comúnmente se cosechan 500 árboles por hectárea, más o menos. El rango va a variar, como bien lo dijo el compañero, va más o menos de 300 a 400 árboles, ¿verdad? Depende cuál sea el uso, ¿verdad? Algunos puede ser menos, puede ser más, dependiendo de la especie, dependiendo la calidad de sitio, dependiendo de muchos factores. Pues digamos en promedio 300 a 400. ¿Pueden ser 500? Claro que sí, depende del manejo. Pero imagínense 300, 400. Pero si nosotros dejamos esos 2.500 árboles por hectárea o esos 1.100 árboles por hectárea, es una gran competencia, y al tener demasiado estrés, la planta va a tener menor cantidad de canales resiníferos. ¿Ok? No sé si quedó claro. Es un poquito de manejo que, o sea, metiendo la anatomía en relación al manejo forestal. En xilema secundario, ¿había alguna duda? Disculpen. Sí, dije, usted cuando mencionó la palabra DAP, se refería al diámetro a la altura del pecho. Sí, DAP es diámetro a la altura del pecho, así es. Y para los que no lo sepan, el DAP, diámetro a la altura del pecho, se toma a una altura de 1.30 metros, ¿verdad? Ahí se toma la altura para poder medir el diámetro que hay. Porque aquí en Guatemala la altura del pecho es variable, ¿verdad? Hay personas que miden desde el 1.40 hasta los 2 metros 10, entonces es muy variable. Entonces tiene una altura estándar que es 1.30 metros. A esa altura se toma el diámetro, que se llama DAP, diámetro a la altura del pecho. Bueno, entonces xilema secundario ya podemos ver, como bien decía aquí, en la cara, dos sistemas, axial y radial, que hablamos del tangencial y el radial. Sé que esta es, solo tener una pequeña imagen, sé que es una magnoliopsia. Y sé que es una magnoliopsia porque tengo un elemento del vaso de xilema, ¿eh? Es una sola célula. Aquí veo las fibras, vean la diferencia de fibras. Nuevamente, elementos vasos de xilema. Tengo más elementos de los vasos de xilema, tengo fibras también, tengo radios, ¿verdad? Acá es un segmento de madera, pero sí puedo ver los anillos de crecimiento. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, al menos 9 años. Si vemos un poquito acá, unos 10 años podrá tener este segmento que es acá. Entonces, ¿qué veo? Madera temprana y madera tardía. ¿Cómo está la disposición? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Madera lo vamos a seguir viendo. Todo lo de madera lo vamos a ver en tallo. Por eso no quiero entrar mucho a esto ahorita madera. ¿Alguna pregunta? Vean, vamos a... Decía pasar sus notas hoy, pero como hay algunas dudas, cuestiones con el examen ahí, primero voy a resolver este examen y se le va a pasar las notas el día de mañana. Con respecto a las notas, lo voy a anotar acá, Francisco Javier González, ¿verdad? Presente. Ortiz, muy bien, que tiene los 5 puntos extras, ¿verdad?
Ah, ese fue otro compañero también, ingeniero, no sé. Soy yo, Pablo Leal, ingeniero. ¿Cuál es su nombre, Pablo? Pablo Andrés Leal Nájera. Leal. Sí. Andrés Nájera. Muy bien, 5 puntos. Entonces, Francisco Javier no tenía puntos extras, ¿verdad? No, Inge, pero si quieres regalarme, no me enojo. Muy bien. Bueno, pues vean. Con el examen, pues, hubiera gustado que le fuera muy bien, la verdad, pero no todo le fue bien. Hay muy buenas notas, hay 80s, pero también hay 40s. Entonces, sí veo que no le fue muy bien. En la resolución del examen, también, o sea, hay ceros. O sea, en lugar de irles mejor, solo hicieron por llenarlo. O sea, hay ceros. Desgraciadamente, pero igual, por hacer el intento es que vamos a ponerles puntos, ¿verdad? Pero sí necesito que ustedes, por favor, pongan de su parte. Si no cuenta el examen, pues vienen muchas cuestiones que hablamos acá y que hago énfasis acá en clase. Y es donde ustedes tienen que ponerle mucho coco a eso, por favor. Mañana les voy a pasar las notas o voy a resolver algunos temas con algunos compañeros. No todos resolvieron el examen, fueron 66 personas quienes hicieron la resolución de los puntos extras. O sea que hay varios que se quedaron sin esos puntos, ya no se pueden dar porque solo era para una fecha específica. Y como digo, mañana les voy a pasar sus notas. Ya está calificado, ya está revisado, solo me falta